Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. By the way, Paul did not write 2 Peter. Por supuesto, Pablo no escribió segundo de Pedro, Just so you understand that. para que entienda. In these first 9 verses, he talks about the scoffers who denied that Jesus was going to come again. Pero los primeros 9 versículos habla de burladores que dice que Jesús no va a regresar a la tierra. It seems like we have 2 extremes today. Parece que hoy hay dos extremos. Those who say he's not coming, Los que dicen Jesús no va a regresar and those who try to predict when he's coming. y los que quieren predecir cuándo va a regresar. In spite of the fact that the Bible says no man knows the day nor the hour. A pesar de que la Biblia dice nadie sabe el día o la hora cuando vendrá el Señor Jesús. One preacher said that doesn't mean we can't know the month. Un predicador dijo, pero yo conozco el mes. I think he misses the point. Él no entiende que cuando dice ni día ni hora, que también significa ni mes ni año. I want to spend my time tonight on verse 9. Pero mire especialmente esta noche versículo 9 de 2 de Pedro 3. Where Peter says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The coming of Christ has been questioned. Muchos han preguntado si de verdad vendrá el Señor It has Jesucristo. been doubted. Muchos han dudado de eso. It has been mocked. Y muchos se han burlado de eso. But understand, God's timing is not our Pero timing. entiende que el tiempo de Dios, la hora de Dios, no es nuestro tiempo y nuestra hora. Every day that God delays the coming of the Lord Jesus is another day of grace. Cada for those who día are que el not saved. Señor tarda su venida es solamente otro día de gracia para los que no han sido salvos todavía, para que puedan ser salvos. Look over at verse 15. Mira versículo 15. An account that the long suffering of our Lord is salvation. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. God brings to you tonight, my dear friend, an opportunity for salvation. Dios le trae esta noche otra oportunidad para ser salvo. You have no guarantee of tomorrow. Nadie tiene una garantía que va a vivir mañana. Frankly, you don't have a guarantee that you're going to outlive this service. De hecho, no tenemos una garantía que vamos a vivir todo este culto. So you need to listen very carefully. Tenemos que escuchar cuidadosamente la palabra de Dios. Let me point out several things in this verse. Vamos a mirar varias cosas en versículo 9. Notice first God's promise. Nota primero la promesa de Dios. The Bible says the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. Dice, no retarda, Señor, su promesa, según algunos la tienen por tardanza. People say, well, he hasn't come for 2,000 years. Pero dice el Señor, no ha venido en 2000 años. In fact, Peter writes about that in the preceding verses. Y Pedro habla de eso en los versículos anteriores. And we want him to come in our time. Queremos que venga en nuestro tiempo. I've spoke with a lot of people in recent weeks who want the rapture to happen now. Hablamos con gente siempre que dice, yo quiero que venga el rapto ahora. Because for many of them, it is an escape from the tribulations of this world. Porque para muchos es solo un escape de los problemas de este mundo. We in America have not suffered like other people in other countries. En América no hemos sufrido como muchos han sufrido en otros países. Some of you know that from experience. Muchos de ustedes saben eso por la experiencia. I am an American-born citizen. Él nació aquí, nosotros en América. This is the only country I have ever known. Nunca ha conocido otros países mucho. But I will tell you, the America today is not the America I grew up in. Pero América hoy es diferente de lo que era América hacía 60 años o 70 años. For many of you, this is not your home country. Para muchos de ustedes esto no es su país natal. You are here because there's something about America
that people dream about. Usted está aquí porque es el sueño americano. You find your dreams aren't quite as sparkling as they once were. Y a veces usted llega aquí y ve que no está brillando tanto mi sueño como antes. But one day Jesus is coming back. Pero un día el Señor Jesús regresa. In verse 8, the Bible speaks about one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is one day. Versículo 8 dice un día es como 1000 años y con el Señor 1000 años es como un día. That is not to say that one equals the other, Eso no significa que uno es igual al otro, but it is an analogy. It is a comparison. pero es una analogía, es una comparación. As is the key word there. La palabra clave es como. 1,000 years is as a day. 1000 años es como un día. In other words, God is outside of time. Dios está fuera del tiempo. For God created time. Dios creó el tiempo. Therefore, he is outside. Así que Él está más allá del tiempo. It's almost like this is the universe. Es como si tuviéramos este vaso de agua como un universo. I'll try not to spill that. Va a tratar de no derramar eso. And I created this. Y digamos que Él ha creado esto. And I can look at it from a place that nobody else can. Y a lo mejor Él por afuera de la botella puede verlo como nadie más puede ver lo que estuviera dentro de la botella. God sees the beginning from the end. Dios ve el principio desde el fin de eso. This world is one day as we know it going to come to an end. Pero este mundo un día va a acabar. God's going to create a new heavens and a new earth. Y Dios va a crear un nuevo cielo y nueva tierra. Jesus said to his disciples in John 14, En Juan 14, Juan dijo a sus discípulos, if I go away, I will come again. si me fuere, regresaré. He did not say, if I go away, I'm going to think real hard about it. Él no dijo que si yo me fuere, voy a pensar si quiero regresar. He didn't say, I'm going to write it down on my calendar so I don't forget. Él no dice, voy a ponerlo en algún calendario para no olvidarlo. I write things down on my calendar and still forget. Nosotros escribimos cosas en el calendario y todavía nos olvidamos hacerlo. You who were here last night found that out. Anoche el hermano hizo una equivocación de calendario y se enteró de eso. The Bible is very dogmatic. Jesus said, I will come again Pero la and Biblia es receive you unto myself. dogmático. Dice, yo sí vendré otra vez, como he dicho. When Jesus ascended up to heaven in the cloud, Cuando Jesús ascendió al cielo en una nube, the angels said to the men who were standing by, los ángeles dijeron a los hombres al lado, ye men of Galilee, ustedes, hombres de Galilea, why stand you gazing up into heaven? ¿por qué están ustedes mirando al cielo? Because Jesus went up and they were following him as he went up. Jesús había ascendido y estaban siguiéndole a medida que ascendía. And the angel said, this same Jesus which you have seen shall so come in like manner as you've seen him go. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús va a regresar de la misma manera que ustedes le han visto subir. Now that is a reference to his second coming at the end of the tribulation Es period. una referencia a su segunda venida después de unos 7 años de tribulación que estará en el futuro. Number 2, notice God's patience. Nota la paciencia de Dios. He is long suffering. Tiene longanimidad. You understand what long suffering is? ¿Entiende esto de paciencia o longanimidad? It means it puts up with. I'll get it out. Significa que aguanta mucho. And it puts up. What am I trying to say? Aguanta. He puts up with us again and again and again and so on. El Señor es paciente para aguantarnos de nosotros. Una vez y otra vez y otra vez nos aguanta. Puts up is hard to say in English. Eso es difícil decir en inglés. Anyway, they were gazing up and he said, the same Jesus coming back. Pero mirando arriba, dijeron los ángeles, el mismo Jesús va a regresar. And God is long suffering to us. Y es porque Jesús es paciente para con nosotros. God loves the world. Dios de tal manera amó al mundo, And the world spurns that love. pero el mundo desprecia su amor. God speaks Dios habla and man turns a deaf ear. y el hombre se hace sordo. God woos and draws and man continues
to harden his heart. Dios atrae, el hombre solo endurece su corazón contra Dios. I am personally so thankful for the long suffering and the patience of God. Personalmente tenemos que dar gracias por la longanimidad y la paciencia de nuestro Dios. Many of you know that I was raised in a Christian home. Ustedes a lo mejor saben que él fue criado en un hogar cristiano. At 4 years of age, my parents found, when I was 4 years of age, not my parents, they sought out an independent, fundamental Bible preaching church. Cuando él tenía 4 años de edad, sus padres buscaron una iglesia bíblica que predicaba la Biblia. And I won't share all my testimony, but I grew up in that church. Pero él creció en esa iglesia. Memorized lots of Bible verses. Memorizó muchos versículos de la Biblia como un niño. Made a profession of faith. Hizo una profesión de fe para Was decir que era baptized into the cristiano. membership of that Y church. se bautizó y se hizo miembro de la iglesia. At the age of 15, I was singing in the Youth for Christ choir. Cuando tenía 15 años de edad, cantó en un coro de Jóvenes para Cristo. It was the final public service of a 2-week-long evangelistic campaign. Era el servicio final de una campaña de 2 semanas. And I came under deep conviction. Y el Señor le trajo muy fuerte bajo el convencimiento del Espíritu Santo. You know, I prayed a prayer when I was 5 years old. Él oró cuando tenía 5 años de edad para ser salvo, supuestamente. But understand, praying a prayer doesn't save you. Pero muchos han orado oraciones, Señor, sálvame, y todavía no son salvos. Memorizing the Bible doesn't save you. Memorizar la Biblia no salva. Being baptized doesn't save you. Bautizarse no le salva. And the preacher made the most amazing statement I'd ever heard. Y el predicador dijo algo que me maravillaba. And God used that like an arrow to strike conviction in my heart that I could not extricate Y or pull Dios out. lo usó como una flecha para traer convicción, convencimiento a su corazón. Now, the church was full that night. Se había llenado la iglesia esa noche. Both overflow rooms were filled. Tenían 2 cuartos al final que la gente estaba llenando Chairs were también. down the aisle and across the front. Tenían que poner sillas extra enfrente y por los pasillos. There was no place for the choir to go, so we had to stay there up high in the choir loft. Los del coro tenían que quedarse en el coro porque no había lugar para bajarse y sentarse con la iglesia. And the evangelist made this statement. El evangelista dijo, You can believe the whole Bible and still go to hell. tú puedes creer toda la Biblia y todavía ir al infierno. It's like he said, Lynch, I want you to get this. Es como si el Espíritu estaba diciendo, Señor Lynch, quiero que entienda eso. He didn't mention my name. He didn't know who I was, but he Él no said me it again. conoció, pero lo repitió. You can believe the whole Bible and still go to hell. Dijo, tú puedes creer toda la Biblia y todavía ir al infierno. And for the first time in my life, I recognized that I was under sin. Y por la primera vez en su vida reconoció que estaba bajo pecado, condenación del pecado. I was a baptized, Bible memorizing church member on Había my way to sido hell. bautizado, miembro de la iglesia, había memorizado la Biblia, pero todavía iba al infierno. And I remember raising my hand for prayer, Y recuerda que levantó su mano para oración para ser salvo. but he never looked behind him at the choir. Pero el predicador nunca miró detrás al coro para ver si alguien tenía la mano levantada para oración. A few years ago, I preached at a church in South Carolina of about 1,000 people. Hace algunos años predicó en Carolina del Sur para una iglesia de unos 1,000 And I personas. gave the invitation over here, Y dio la invitación acá, gave the invitation here, en el centro, gave an invitation over that a side, la derecha, and up in the balcony. en el balcón. The man did come and get saved. Y finalmente alguien llegó para Then ser I salvo. turned to the choir, about 80 people in the choir. Pero miró el coro con 80 personas en ese coro. And I said, just because you're singing in the choir doesn't mean you're ready for heaven. Y dijo, solo porque ustedes cantan el coro no significa que ustedes van al cielo. Well, I raised my hand for prayer, but I did not go forward. Él en el coro levantó la mano para oración, pero no fue al frente. They sang just as I am without one plea. Y cantaron tal como soy, sin más. It's a short song, Es un corito pequeño. but they sang all 5
verses. pero tiene 5 estrofas y cantaron todas las 5 estrofas. And when you're under conviction, it can seem like 500 Y verses. cuando uno se siente con convicción de pecado, siente que como si fuera 500 estrofas. And I'm thinking, Lord, when is this invitation going to get over? Y dije, ¿cuándo va a acabar esta I want to invitación? get out of here. Yo quiero salir. And a friend of my brother's, Paul Spedden, Y un hermano de su hermano, o un amigo de su leaned hermano, over and said to me, Ken, if you want to go forward, I'll go with you. dijo, Ken, si tú quieres ir adelante para aceptar a Cristo, yo iré con usted. I remember that vividly. Yo recuerdo eso muy bien. My head was bowed and I shook my head like this. No. Mi cabeza estaba inclinada y sacudí mi cabeza como, no. You know why? ¿Sabe por qué? I was thinking, what are people going to think? Yo pensé, ¿y qué va a pensar la gente si yo acepto a Cristo ahora? I'm a baptized church member. Yo he sido un miembro de esta iglesia, bautizado. Let me tell you, friend, it's time you stop worrying about what other people think and started worrying about what God thinks. Déjame decirle, es tiempo para dejar de preocuparse por lo que piensa la gente y empieza a pensar qué piensa Dios de mí. Because it is before God that you will one day stand. Porque delante de Dios vamos a parar un día. Well, I prayed and said, Lord, help me get through this invitation. Así que oré, Señor, ayúdame a aguantar esta invitación. I'm glad God doesn't answer all our prayers. Gracias a Dios que Él no contesta todas nuestras oraciones. I was actually praying and asking the Lord to help me not get saved. Aren't you glad He didn't answer that? Estuve orando, Señor, ayúdame a no ser salvo. Gracias a Dios que Él no contestó esa oración. Well, I survived that invitation. Yo aguanté esa I invitación, didn't sleep much that night. pero no dormí esa noche. I'd wake up in a cold sweat knowing if I died in my sleep, I'd go straight to hell. Me levanté con sudor sabiendo que si yo iba a morir esa noche, iría directo al infierno. That was a Saturday night. Y eso fue un sábado por la noche. What comes after Saturday night? ¿Y qué viene después de sábado? Hello? Aló. Hola. Sunday. Domingo. Now, it's one thing to go to church and get under conviction. Es bastante difícil ir a la iglesia y sentir convencido de su pecado. It's another thing to go to church already under conviction, knowing you need to be saved. Y es otra cosa después de sentirlo sábado, ir a la iglesia bajo convicción sabiendo que tienes que ser salvo. And to make it worse, we had 5 services. Y para empeorar la cosa teníamos 5 cultos ese día. The 8:30 service, my mother was the soloist, so we were there. Mi mamá cantaba un solo a las 8:30 de la mañana. Sunday school, we were there. En la escuela dominical estuvimos allí. 11 o'clock service, my mom sang in the choir. We were A there. las 11 mi mamá cantó en el coro y teníamos que estar allí otra vez. 6:30 youth group. A las 6:30 de la tarde los jóvenes se 7:30 reunían. evening service. Y a las 7:30 de la tarde otro culto de Can you alabanza. get any more miserable than that? ¿Es posible ser más miserable que eso todo el día bajo convicción? Man, I can't wait to go to school tomorrow. Pensé, ay, no puedo esperar poder It's the llegar a la only day escuela I can el remember looking lunes. forward to going to school. La primera vez en mi vida que miré con anticipación ir a la escuela el lunes I de la iglesia. couldn't concentrate in class. No pude concentrar en la clase, Monday or Tuesday, ni lunes ni martes. sleepless nights, tossing and turning. No pude dormir ninguna noche. And Wednesday we had a day off from school. Praise the Lord. Y el miércoles no teníamos que ir a la escuela. Gracias a Dios. Teacher's workshop. Era algún taller de los maestros. I don't know what my brother and sister did. That's their business. No sé lo que hicieron mis hermanos, eso es para ellos. But my mother and I were always very close. Pero yo siempre andaba muy cerca de mi mamá. And so I went with her to her Tupperware meeting. Así que fui con ella a una reunión de vender Tupperware. You all know what Tupperware is? They still make it? Cacharros de plástico. Do any of you sell it? ¿Cuántos venden Tupperware aquí? Giving you a chance now to advertise. Ya puede dar sus anuncios. Well, I went to her meeting and on the way back we had lunch. Yo fui a su reunión y luego teníamos un almuerzo. And we were in an old 1948 Dodge Deluxe sedan with the suicide doors. Estábamos allí con un carro de 1948, un sedán deluxe, ¿verdad? Con puertas que se llaman de suicidio. Now understand, that was not an old car then.
Para aquel tiempo no fue un carro viejo. It was only 14 years old. My Flex is 13. Solamente tenía 14 años de edad ese carro en ese tiempo. I've never known anyone like my mother who could take anybody and talk to them about the Lord. Pero nunca conocí nadie como mi mamá que pudo hablar con cualquier persona del Señor Jesús. And on the way home, she started talking about spiritual things. Y cuando estuvimos en camino a la casa, empezó a hablar de las cosas espirituales. And I remember blurting out to her, Mom, Y recuerdo que dije, mamá, if we die in a car wreck on the way home, I'll go straight to hell. dije, mamá, si morimos en un choque de carro, yo iré directo al infierno. My mother was somewhat surprised by that, Mi mamá se sorprendió de eso. but I am so thankful that my mother had the wisdom to not try to falsely reassure me. Pero doy gracias a Dios que mi mamá no tenía la sabiduría para no decirme, hijo, tú eres salvo, no se preocupe. Many a parent would say, oh, don't you remember 10 years ago when you asked Jesus in your heart? Muchos padres dirían, no, hijo, no se preocupe. Hace 10 años usted pidió que Jesús entrara en tu corazón. Usted está bien. All she said was, son, you know what the Bible says. Ella solo dijo, hijo, tú sabes lo que dice la Biblia de cómo ser salvo. Indeed, I did. De hecho, yo lo sabía. We talked a little while, and finally she pulled the old car over to the side of the road. Y ella, después de platicar un rato, puso el carro, estacionó el carro al lado del camino. And she reached in her purse and took out a little Bible. Y entró en su bolsillo y sacó de allí un Nuevo Testamento, That's the one that's in the motorhome. On lo the que table. tiene todavía en su carro movible donde él vive. And she took that little Bible and on the side of the highway led me to Christ. Y tomó esa Biblia chiquitilla y le guió con versículos allí para creer en Jesucristo. My problem was pride. Su problema era orgullo. I had a hard time acknowledging that I deserved to go to hell. Era muy difícil para él reconocer que él merecía ir al infierno. The problem was I wasn't good enough to get into heaven either. Pero él supo que no era bastante bueno para llegar al cielo tampoco. And if you can't get into heaven, there's only one other place. Si no puedes llegar al cielo, solo hay un lugar más después de la muerte. Everybody's concerned about walls and gates. Todos se preocupan de paredes y muros y murallas. Several friends passed away recently, Algunos amigos míos murieron recientemente. and I posted on Facebook and said, boy, a lot of my friends have died. The heaven's filling up. I'm glad I have a reservation. Y puse, mira, mis amigos, todos están muriendo, el cielo está llenándose. Gracias a Dios que tengo una reservación. Somebody wrote back, you really think you need a reservation? Y alguien dijo, ¿tú crees que necesitas una reservación? Yeah. Bueno, sí. There's only one place you don't need to have a reservation for. Solo hay un lugar donde no necesitas una reservación. It has an open border, Tiene una frontera abierta, but it's not a pleasant place. The Bible calls pero it hell. no es un lugar placentero. El lugar que no tiene frontera es el infierno. And I've shared all that to point out this one thought. Y quiero decir todo eso para apuntar un pensamiento. I personally am grateful for the long suffering of God. Yo personalmente doy gracias a Dios por la longanimidad de Dios. If I had died at any point between Saturday and Wednesday afternoon, I would have gone to hell. Si yo hubiera muerto antes de ese miércoles, yo hubiera ido al infierno. And God kept dealing with me through the Holy Spirit. Y Dios seguía obrando en mi corazón por medio del Espíritu Santo. It was a kind of conviction that you cannot get away from, En una convicción que uno no puede renegar, where you know God is right. donde sabe que Dios tiene la razón. And you know instinctively that you are not right. Y en su corazón sabe que usted no tiene la razón y no está bien con But to Dios. take that step of faith Pero is not easy. para dar ese paso de fe, especialmente delante de otros, eso no es fácil. Because the devil puts all kinds of barriers in the way. Porque el diablo pone muchas barreras en el camino. You have a choice tonight, friend. Pero tú tienes una opción esta noche para You escoger. can listen to the voice of the devil and say no to God Puedes escoger la voz del diablo y decir, no, Dios. and die and go to hell. Y vas a morir e ir al infierno. Or you can say yes to the voice of God O tú puedes decir, sí, Señor, me someto a ti.
and experience his saving love and his saving grace puede experimentar su gran amor, su gracia infinita and enjoy the blessings of eternal life. y disfrutar de las bendiciones de la vida eterna. I'm thankful for God's patience. Doy gracias a Dios por su Notice paciencia. number 3 in our text, God's passion. Pero número 3 es la pasión de Dios en este It texto. says he is not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. That does not mean that everybody's going to be saved. No significa que todos serán salvos. In the Greek language, the phrase not willing means he doesn't desire that anyone perish. En el griego significa, él no desea que nadie perezca. He doesn't wish for anyone to perish. No quiere que nadie perezca. In Ezekiel 33:11, God said, "As I live, saith the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his wicked way and live." En Isaías dice, no tengo placer en la muerte del impío. Yo quiero que cada impío vuelva de su pecado para vivir. But notice in the last part of our text here in verse 9, man's part, man's responsibility. Pero nota la responsabilidad, la parte del hombre en este versículo. God does not desire that any perish, but that all should come to repentance. No queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al The arrepentimiento. word all means whosoever. Todo significa cualquier. Anybody can be saved. El que quiera puede ser salvo. Everybody can be saved. Todos pueden ser salvos. But not everybody is saved. Pero no todos son salvos. Not everybody will be saved. No todos serán salvos. Why? ¿Por qué? Because they will not listen to the voice of God. They will not obey. Porque rehúsan escuchar la voz de Dios, rehúsan obedecer al Señor. Repentance here is a very strong word. Arrepentimiento es una palabra bien It involves fuerte. a change of attitude regarding sin Significa un cambio de su actitud en cuanto al pecado that results in a change of action regarding sin. que resulta en un cambio de acciones en cuanto al pecado. One dictionary defines it this way: Un diccionario dice, a change of one's mind, attitude, thoughts, and behavior concerning the demands of God for right living. el cambio de su actitud, de sus pensamientos, de su comportamiento en relación a su relación con Dios para vivir correctamente. It is turning your back on sin and turning to God. Es renegarse al pecado y volver a mirar al Señor. I can't do it anymore, but in the Navy, it's called about face. No puedo hacerlo ya, pero en militar es dar vuelta así. And boy, in boot camp, do they drill you on that. Y cuando usted va a la mili, le dan mucho entrenamiento de cómo hacer así al revés. But you do have a shoe that's designed to do that easily. Pero en la mili le dan unos zapatos especiales para poder hacer With eso. a rubber-soled shoe, you can't turn easily. Pero con un zapato de goma debajo no puede dar vuelta tan fácilmente. Jesus said in Luke 13, except ye repent, ye shall all likewise perish. Pero Jesús dijo, si no os arrepentís, vais a perecer igualmente. It is God's desire that each of us repent of our sin and turn to Him. Es el deseo de Dios que cada uno nos arrepentamos de nuestro pecado para volver a Él, para salvarnos. But repentance is more than a desire of God. It is a demand of God. Pero el deseo de Dios es arrepentirnos, pero también es una demanda de Dios que que estemos arrepentidos. In Acts 17:30, the Bible says, He, God, now commandeth all men everywhere to repent. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar para arrepentirse. He, God, the authority. Él, Dios, la autoridad, Now, in the present, ahora, en el presente. doesn't suggest, but commands No solo da una sugerencia, da un mandato all people, a todos. no matter who you are or where you are, No importa quién eres o dónde estás. no matter what your station in life is. No importa si eres rico o pobre. He now commandeth all men everywhere.
Él demanda que todos los hombres en todo lugar, all over the world, en cada parte de la tierra, to repent and turn from their sin. se arrepiente para volver de su pecado y ir a Cristo. Now, what is sin? ¿Qué es el pecado? Sin is disobeying the commands of God. Es desobedecer los mandatos del Señor. God does not suggest that we repent. Dios no da sugerencia de arrepentirnos. Because he's God, he has the right to expect, yea, to demand that we do so. Puesto que Dios es Dios, tiene el derecho de demandar que estemos arrepentidos. And to fail to do so every time God speaks is another act of sin and rebellion. Y fallar en arrepentirnos cada vez que lo hacemos es otro acto de rebelión y pecado contra Dios. Years ago, there was a phone company that was advertising. Hacía años había una telefónica dando sus anuncios They were trying to prove that they're the cheapest, para comprobar que son los más but the baratos. cheapest isn't always the best. Pero lo que es más barato no es siempre lo mejor. And a person each month taking their phone but throwing it behind them. Y así tenía la gente tirando sus teléfonos detrás. And behind them was this huge mountain of phone bills. Y allí un montón de cuentas de teléfono que habían tirado detrás sus cuentas de teléfono. And you sign up for them, and the pile of bills is very, very small. Dice, si usted firma para ser de esta telefónica, y el número de biles es muy chiquitillo, de cuentas es muy chiquitillo, supuestamente. Every time we disobey God, Cada vez que pecamos contra Dios, every time we rebel against a command of God, cada vez que hay una rebeldía contra un mandato del Señor, it's like throwing another sin on the pile behind me. es como tirar otro pecado encima de ese montón de pecados detrás de nosotros. And the pile is beginning to look like Mount Rainier. Y el grupo de biles de nuestro pecado parece un monte, como Monte Rainier. When God commands you to repent and you refuse, you're adding another sin to the pile. Y si Dios nos manda para arrepentirnos y rehusamos hacerlo, estamos agregando más pecado a ese montón de pecados. But I want you to also think with me on the positive side. Pero piensa conmigo de lo positivo. Back in the book of Isaiah, chapter 55, En Isaías 55, God said this, Isaiah 55 and verse 6. Isaías 55, versículo 6. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle a tanto que está cercano. There may come a time, my friend, when you seek the Lord when he will not be found. A lo mejor vendrá un tiempo cuando usted va a buscar al Señor y Él no va a ser hallado de usted. You may call upon him when he is not near. A lo mejor un día usted dice, ya voy a llamar al Señor, pero no estará cerca. What the Bible is teaching is salvation, you come when God calls, not when you choose. Tenemos que ir al Señor en salvación cuando Dios nos llama, no cuando yo escojo hacerlo. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. And let him return unto the Lord. Y vuélvase a Jehová. That is repentance. Eso es arrepentimiento. And he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. El cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. In Micah 7:18 is a wonderful verse. Miqueas 7:18 es maravilloso. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity? ¿Quién es un Dios como tú que perdonas la The iniquidad? end of the verse says, he retaineth not his anger forever, Dice que él no retiene su enojo para siempre. for he delighteth in mercy. Él se regocija en demostrar misericordia. God's not looking for vengeance on you because of your sin and rebellion. Dios no quiere demostrarte venganza por God causa de tu pecado y rebelión. God simply wants you to turn from that and turn to him. Dios solo quiere que tú vuelvas de tu pecado para volver a Él. And he delights to forgive. Y Él se regocija en perdonar. He delights in granting his mercy. Se regocija en demostrarle, darle su misericordia. He delights in granting
his pardon. Se regocija en darle su perdón. God so loved the world that he gave his only begotten Son, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, that whosoever believeth in him, para que todo aquel que en él creyere, not the church or some other religion, no que creyere en la iglesia o en alguna religión, but that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. para el que creyere en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. We know John 3:16, but what about verse 17? Conocemos Juan 3:16, And que verse acabo de 18. citar, pero ¿qué de versículos 17 y 18 de Juan 3? Verse 17 says, For God sent not his Son into the world to condemn the world, but rather that the world through him might be saved. Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él fuera salvo. In verse 18, He that believeth on him is not condemned. El que cree en él no es condenado. Oh, how grateful I am for that. Gracias a Dios por eso. But he that believeth not is condemned already. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Not sometime in the future, but right now. No en algún tiempo, ahora en el futuro, sino ahora mismo ha sido condenado. Why is he condemned already? ¿Por qué ha sido condenado ya? Verse 18 continues, Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. If you will believe what God says, Si usted creerá lo que Dios if dice, you will by faith act upon it, si por fe usted actuará you en can eso, leave here tonight with the assurance of salvation and eternal life. usted puede salir de aquí esta noche seguro que tiene vida eterna y perdón de todo pecado. Now, eternal life doesn't mean you're going to live forever in this life. La Thank vida the Lord. eterna no significa que vas a vivir miserablemente aquí en esta tierra, gracias al Señor. That spiritual life begins now and lasts forever. Pero es un tipo de vida espiritual que comienza ahora y dura para siempre. When your physical life ends, you will be very much alive. Cuando tu vida física termina, tú vas a seguir vivo. And so you will be for the endless ages of eternity. Y así será para las edades de la eternidad. That's why it's called eternal life. Por eso se llama la vida eterna. But to refuse God's invitation, Pero rehusar esa invitación tan dulce to live and to die without Christ as your Savior, para vivir tu vida y morir sin tener Cristo como tu Salvador. is to live here in this life dead spiritually in your trespasses and sins. La Biblia dice que eso es vivir en esta vida muerta en pecados y delitos de But pecados. when your physical life in this world ends, you will be forever without the Lord who loved you. Pero la muerte que tienes ahora va a durar para siempre en un infierno lejos del Señor que te amaba. And a terrible place referred to as hell or the lake of fire. Y será un lugar horrible, conocido como el infierno o el lago de fuego después. That does not have to be the end result of anyone here tonight. Pero Dios no quiere que eso sea el resultado final de nadie aquí. For if you are here and not saved tonight, not ready to die and meet the Lord, Si usted está aquí y no está seguro que está preparado para morir y llegar a conocer al Señor, you can have all of that turned around in the next few moments. usted en estos momentos puede tener todo esto cambiado, transformado. God offers you a gift tonight, Dios te ofrece un regalo, a gift of eternal life el regalo de vida eterna through faith in Jesus Christ. por medio de fe en Jesucristo. You have one of two choices and only two. Tienes que hacer una decisión. Tienes dos cosas para escoger, una o la otra. You can by faith believe God and receive his gift. Por fe, puedes creer lo que Dios dice, que pagó por todo tu pecado y recibir su regalo de salvación. Or you can in stubborn rebellion say, no thanks, I don't want that, I don't need that. Puedes decir, bueno, no necesito eso. Gracias y seguir rebelde. As many as received him, to then give you the power to become the sons of God. A tantos que le recibieron a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Will you believe what God says tonight?
¿Puedes creer lo que Dios dice esta noche? Will you receive him tonight as Usted- your personal Savior? ¿Recibiría a Jesús esta noche para ser tu Salvador personal? This may be the first time some of you have heard a message like Es this. posible que algunos de ustedes nunca han escuchado un sermón como esto en toda tu vida. You may have a lot of questions. A lo mejor tienes preguntas todavía. That's normal. Eso es normal. But friend, I beg you, don't leave here with those questions unanswered. Pero le ruego, no salgas de aquí sin buscar quién puede ayudarte a contestar de la Biblia esas preguntas. Satan wants to leave you, to keep you and let you leave here the way you came in. Satán quiere que salgas de aquí sin aceptar a Cristo lo mismo como cuando entrabas. And God wants you to sit here, receive the Lord Jesus, be saved, and leave here different than you came in. Pero Dios quiere que recibas a Jesucristo para ser tu Salvador y que salgas de aquí regocijado diferente de cuando entrabas. To leave with the joy of the Lord, Para salir con el gozo del Señor, the knowledge of sins forgiven. el conocimiento de pecados perdonados. One day I'm going to go to heaven to be with the Lord forever. Saber que un día vas a ir al cielo para estar con el Señor para siempre. May God help you tonight to make the right choice. Que Dios le ayude esta noche a hacer la decisión correcta. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.